San Mateo capítulo 17. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: «Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él». Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. «Levántense», les dijo, «no tengan miedo». Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos». Luego sus discípulos le preguntaron: «¿Por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes que venga el Mesías?» Jesús contestó: «Es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre». Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: «Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo». Jesús dijo: «Gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho». Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio?» «Ustedes no tienen la fe suficiente», les dijo Jesús. «Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible». Jesús predice otra vez su muerte. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: «El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos». Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. El pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: «¿Tu maestro no paga el impuesto del templo?» «Sí, lo paga», contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: «¿Qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado?» «Se los cobran a los que han conquistado», contestó Pedro. «Muy bien», dijo Jesús. «Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo». Capítulo 18. El más importante en el reino. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Quién es el más importante en el reino del cielo?» Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: «Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños,
nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Parábola de la oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. ¿Cómo corregir a otro creyente? Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Parábola del deudor que no perdona. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Le tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero
así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Capítulo 19. Discusión acerca del divorcio y del matrimonio. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que en ella halle cosa inmunda. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Jesús bendice a los niños. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. El hombre rico. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos
que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes.